Inglés, y el licenciado David Horacio Hernández Hernández, de la FES Acatlán. La doctora Beatriz Jiménez es profesora de inglés en el CEI de la FES Acatlán. Ha participado en diversos proyectos en el departamento de inglés desde el año 93. Tiene que ver con la elaboración de exámenes, un manual para un taller de pronunciación para PG1, un manual apoyo para los estudiantes de PG6 en rezago académico, una guía de escritura académica para niveles avanzados de inglés y el proyecto de materiales accesibles para la comunidad débil visual. El licenciado David Horacio Hernández Hernández es egresado de la licenciatura en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera de la FES Acatlán. Ha participado en proyectos académicos que tienen que ver principalmente con la educación rural desde el punto de vista humanista. El día de hoy nos comparte el modelo educativo MADE de su autoría. Bienvenidos. Muchas gracias, maestra Palacios. Muchas gracias, doctor Espinosa. Agradecemos al Seminario de Lingüística Teórica y Aplicada, pues la aceptación de tenernos aquí con ustedes y compartir experiencia, compartir reflexiones y conocimiento. Les agradecemos mucho. Entonces procedemos a la presentación. eh, que hemos preparado esta tarde para ustedes, el profesor David Horacio y su servidora. Y entonces, bueno, la agenda que les presentaremos básicamente es antecedentes, el contexto en el que se está llevando la investigación del profesor David Horacio, la metodología de resultados y las sugerencias finales. ¿No se escucha? ¿No me escucho? Sí se escucha, sí, sí te escuchas, Betty. Sí, no hay problema. No sé si los demás escuchan. De acuerdo, porque, bueno, vi un anuncio. Ok, entonces, los antecedentes son que hace dos emisiones de este seminario, de las jornadas de este seminario, yo presenté el estudio que realicé en mi doctorado. Y este doctorado, bueno, fue sobre competencias, educación basada en competencias. Entonces, durante las clases de ese doctorado, pues uno conoce diversas posturas, diversos enfoques, nuevos enfoques, enfoques anteriores. Entonces me llamó muchísimo la atención este enfoque que se llama de la socioformación, un enfoque de enseñanza. Este enfoque toma como base, por supuesto, ¿no?, el conocimiento disciplinar de cada uno de los estudiantes, pero pone énfasis en la conciencia social, en que el salón de clase es un ambiente propicio para el desarrollo de esta conciencia en nuestros estudiantes. Eh, y como producto o como objetivo de esa socioformación es que nuestros estudiantes participen, ¿no?, en la resolución de alguna necesidad que ellos puedan detectar en su entorno, en su entorno, pues sí, personal, en su entorno laboral o en su entorno como individuo social. Bien, pues derivado de este enfoque socioformativo, me di a la tarea de conocer en ese momento cuál podría ser una estrategia para poder yo combinar en mi contexto, que es el Centro de Idiomas en FES Acatlán, con mis estudiantes de inglés, eh, y poner en práctica este enfoque. Y si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver que de este enfoque socioformativo nace el nombre o se deriva el nombre del proyecto formativo, que es, bueno, es una estrategia didáctica donde se organiza el aprendizaje alrededor de solución de problemas del contexto. Entonces, yo en mi clase de inglés, por ejemplo, si pasamos a la siguiente lámina, profesor David, bueno, el contexto fue un experimento que hice en los cursos sabatinos con los niveles avanzados, puesto que necesitaba que los estudiantes pudieran entablar conversaciones largas
Entonces, trabajé con 34 estudiantes entre 18 y 35 años, entre febrero y marzo del 2020, justito antes de la pandemia, terminé, con 5 sábados, 5 sesiones y 11 horas de práctica. Utilicé cuestionario antes de la experiencia didáctica y después de la experiencia didáctica. Si pasamos a la siguiente lámina, profesor David, gracias. Entonces, mi salón de clase durante esta experiencia didáctica lucía así como estos círculos, ¿no? El proyecto formativo consiste en que bueno, el proyecto formativo original era que se agrupan los estudiantes entre 3, 4 estudiantes por equipo. Otras versiones dice el proyecto socioformativo que pueden ser el grupo completo, ¿no? El grupo completo de los estudiantes para que todos juntos, los 20 o los 25 o los 30 estudiantes realicen ese proyecto formativo, pero yo lo adapté porque me parece que podía tomar más ventaja si los estudiantes trabajaban en pares. Entonces así lo hice. Se formaron alrededor de 16 pares y por supuesto, dadas las circunstancias y el contexto del Centro de Enseñanza de Idiomas, que cada estudiante que recibimos estudia alguna carrera en específica, pues los agrupé al azar. Entonces quedaron, por ejemplo, como lo represento aquí, un alumno de actuaría con uno de derecho, por ejemplo, un alumno de la licenciatura en enseñanza de inglés con uno de pedagogía, un alumno de ingeniería con alguien de arquitectura, alguien de, como había comunidad externa porque era en los cursos sabatinos, habían estudiantes de medicina con un estudiante de MAC, por ejemplo, alguien de economía con sociología. Entonces, estas parejas se hicieron al azar. Posteriormente procedimos la indicación que yo les di es que platicaran entre ellos cuál era una necesidad o un problema eh, que ellos detectaban en su contexto inmediato, en su colonia, en su calle, en la Ciudad de México, en el Estado de México o en el país, ¿no? Entonces, desde la etapa 2, los estudiantes hablaron en inglés. En el punto 3, ya que ellos detectaron un problema o una necesidad, la indicación fue que ellos pusieran un título al proyecto, es decir, que en ese título representaran esa necesidad o ese problema que les había causado inquietud en resolver. Y entonces se dieron a la tarea de consensar un título y aquí practicaron la producción oral y la producción escrita. Posteriormente, en el punto 4, la indicación fue que una vez teniendo ese título, debían ellos acordar todas las fases que debían ellos poner en práctica, ¿no? Para resolver esa necesidad o problema que detectaron. Y entonces se dieron a la tarea de escribir, por ejemplo, recuerdo la pareja que estudia, el muchacho actuaría y su compañero derecho, se dieron a la tarea de escribir pasos para crear un formulario y propaganda, porque conocían de una ley que en ese momento, estamos hablando del 2020, que en ese momento el SAT iba a sacar o estaba por sacar en el Diario Oficial de la Federación una ley eh, en donde eh, sin, si no se declaraba alguna propiedad, pues el individuo, el ciudadano se iba a meter en problemas. Entonces, ellos hicieron estas carteles para dar a conocer a la ciudadanía, ¿no? Qué hacer para poder enterarse, ¿no? De esta información que no siempre o no siempre
se conoce, digamos, de manera general, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, según el problema que detectaron, tenían que hacer estas fases para resolver este problema. Entonces, ahí practicaban la producción oral y producción escrita. Y esto tomaba mucho tiempo en que ellos hicieran las fases y durante el camino de esta etapa, pues ellos aprendieron, bueno, obviamente practicaron el inglés, pero también se dieron cuenta que las clases, digamos, las clases estándar con los materiales que usamos, no, no les provoca o no les detona que aprendan vocabulario de su disciplina, entonces se dieron cuenta que durante el desarrollo de estas fases aprendían vocabulario de su misma disciplina que se dieron cuenta que no sabían. Posteriormente, bueno, presentaron sus proyectos y socializaron. La parte de socialización, dice el proyecto formativo, desde el enfoque de la socioformación, que es subir a las redes sociales los hallazgos, las evidencias, ¿no? De lo que desarrollaron. Si pasamos a la siguiente lámina, profesor David. Entonces, como conclusión de mi parte, a nivel socioformativo, dice que se fomentan las habilidades del pensamiento crítico, la toma de decisiones por parte de los estudiantes al estar decidiendo, por ejemplo, el título, por ejemplo, qué problema quieren resolver, qué necesidad quieren resolver. Y a nivel lingüístico, sí se notó, por supuesto, un mejoramiento en la habilidad oral y la habilidad escrita, porque repasan sintaxis, repasan verbos, tiempos verbales, preposiciones, y como dije, como no sabían, pues sí, mucho vocabulario de sus disciplinas en inglés, pues creamos al final del experimento un corpus léxico por carrera que a nivel conocimiento en inglés, que pudieran ellos tener en práctica o poner en práctica después cuando terminaran su carrera, pues se llevaban con ellos este aprendizaje. No sé si puedes pasar a la siguiente lámina, profesor. Y bueno, ese es como el contexto. Entonces, cuando conozco al profesor David Horacio, platicamos sobre pues la experiencia que él tiene en su contexto y me platica que él estaba interesado desde mucho antes en este tema también y platicamos sobre lo que él está haciendo y me parece que eh, por eso decidimos presentar esto en este seminario porque hay puntos de encuentro, en puntos de coincidencias entre lo que él está realizando. Eh, Sin embargo, es un contexto educativo distinto y por eso, pues, le cedo la palabra para que nos platique. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Agradezco a la doctora Jiménez por esta oportunidad, también el espacio que nos brindan. Y bueno, mi nombre es David Horacio Hernández Hernández. Como lo dijeron, estudié en la licenciatura de enseñanza de inglés como lengua extranjera y hoy les voy a hablar de una metodología que he estado desarrollando, que es la metodología de aprendizaje dialógica experiencial, MADE por sus siglas, y también les voy a hablar de una experiencia pedagógica que tuve en el estado de Puebla. Así que vayamos a la principal. En este caso, vamos a ver acerca de los problemas y objetivos de primera mano, porque es lo que se intenta abordar con esta metodología. En este caso, tenemos, por ejemplo, que los problemas van a ser la deshumanización de la educación y del aprendizaje, la desigualdad estructural en el acceso al conocimiento, la pasividad estudiantil en contextos marginados y obviamente el bajo dominio del inglés en México y especialmente en comunidades rurales e indígenas. De la mano de esto, los objetivos que se intentan persuadir van a ser reconstruir el aprendizaje desde la praxis y el diálogo. Más adelante vamos a hablar acerca de esto. También generar espacios horizontales de participación y conocimiento, permitir la autonomía y el protagonismo estudiantil, dando como significado una resignificación del inglés como una herramienta sociocultural situada. Así que entrando de lleno a la metodología,
metodología, a la MADE, esta se compone de tres partes. La primera van a ser los pilares fundamentos dialógico-experienciales, los cuales son una horizontalidad pedagógica. En este caso, la horizontalidad pedagógica señala que intenta estar en contra y intenta dar una solución a la poca flexibilidad que existe en la didáctica de lenguas, puesto que existe una verticalidad muy, muy perseverante en donde los contenidos, como lo menciona la doctora Jiménez, están impuestos, ya sea por alguna institución o ya sea por algún libro de texto, si se le quiere decir así, o incluso por el profesor. Y de igual forma tenemos la confianza en la sociedad. Para que exista una horizontalidad pedagógica, se le tiene que dar una confianza a la sociedad, al estudiante en este caso, para que nosotros nos demos cuenta que ellos son capaces, tienen la capacidad de poder generar sus propios conocimientos a través de su contexto y de igual forma poder tener una forma en la cual, creo que hay un poco de eco, un poco de confianza en la sociedad, que es algo que es elemental para que exista una horizontalidad pedagógica. Finalmente tenemos el aula como construcción colectiva, donde el aula pasa a ser algo más social que físico. El aula no es un salón de clases, no es una universidad, no son cuatro paredes con un pizarrón. El aula son las personas, son los conocimientos que están disponibles tanto para enseñar como para aprender por ambas partes. De igual forma pasamos a la segunda parte, que son los sujetos históricos en interacción, y en esta parte hablamos del facilitador mediador y los codesarrolladores. Últimamente se viene en auge en muchas metodologías, el docente pasa a ser un facilitador mediador, donde facilita y media los recursos para que el estudiante los pueda llevar a cabo. Sin embargo, algo que nosotros intentamos también hacer es que los estudiantes sean desarrolladores, codesarrolladores de su propio conocimiento, hasta el punto que el facilitador mediador sea flexible, que ellos puedan decidir quién es, ya sea que sea parte de los mismos codesarrolladores o alguien externo. Y finalmente, o con estos dos elementos, damos como resultado una comunidad de aprendizaje. Finalmente, todo esto se va a llevar a cabo por medio de una dinámica metodológica que va a ser proyectos socioformativos y la lengua inglesa como herramienta social, o sea, praxis. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver un poco más el cómo funciona la metodología de aprendizaje experiencial de forma gráfica que intenta dar coherencia a la forma teórica que estaba explicando previamente. Ahora bien, pasemos a la experiencia pedagógica que se llevó a cabo. En este caso la desarrollé en el estado de Puebla, en la Mixteca Poblana, que es el sur de Puebla, en una comunidad indígena, Ingiba, llamada San Filipo Taltepec. Este pueblo me permitió trabajar en la institución Bachillerato General Benito Juárez, el cual le agradezco mucho que me hayan permitido trabajar con los estudiantes de primer año, que son 26 estudiantes. Este número de estudiantes fue variando conforme fue avanzando el curso, porque los estudiantes, pues muchas veces en estas comunidades tienen que laborar y no pueden asistir todos los días a la escuela. Entonces fue cambiando esto. Los estudiantes tenían una edad de 15 a 17 años con un nivel inicial de A1. La duración fue de un mes, de febrero a marzo, 4 semanas, 11 sesiones. Los instrumentos que se utilizaron para medir tanto el nivel inicial como el nivel posterior fueron el test de medición de nivel Macmillan English Hub, que es un test abierto para todo público, el cual es del Hub de Polonia y lo utilizan ellos para medir en qué nivel están los estudiantes y en qué nivel pueden ser adecuados colocarlos. Nosotros decidimos utilizar este porque tenía un amplio espectro de evaluación, aunque sospechábamos que probablemente los estudiantes tendrían un nivel bajo, no queríamos limitarnos a que hubieran estudiantes que tuvieran un mayor nivel y que no pudieran ser evaluados correctamente, así que decidimos que esta fue la opción más pertinente. Por otra parte, tuvimos el cuestionario de percepción, que es el cuestionario MADE. En este sentido, es un cuestionario que es diseñado para saber cuál es la percepción de los estudiantes al respecto del inglés, no solamente como lengua, sino también como enseñanza y como aprendizaje. Ahora, la organización de proyectos fue la siguiente. Tuvimos un grupo de 27 estudiantes que lo dividimos en dos subgrupos. El primer grupo se tituló Las Divinas. Obviamente ellos escogieron los nombres y se llevó a cabo por medio de distintas tablas que ofrece el doctor Tobón, que fue citado por la doctora Jiménez, en donde por medio de estas tablas los estudiantes van viendo cuál es el tipo de problema que se puede abordar, también cuáles son las características del proyecto que tiene que tener, cuáles son los materiales, cómo se va a desarrollar y de igual forma cuáles son las tareas que cada uno de ellos va a ir desarrollando. También de igual forma lo llevamos por diálogo y constante reflexión.
que la temática que quisieron abordar fue la problemática, chismes y rumores en la comunidad, y su producto final fue carteles comunitarios y una página de Instagram que fue desarrollada de forma bilingüe en inglés y en español. Aquí pueden ver algunas de los carteles que fueron colocados alrededor de la comunidad y la página de Instagram, a la cual, si ustedes gustan, pueden seguirla. Y fue muy interesante ver que los estudiantes, en el sentido de la MADE, lo que ellos hacen es que todo el aprendizaje que ellos quieran construir va a ser exigido por ellos mismos. Yo como docente nunca les propuse un tema, yo nunca les propuse, esto es lo que tienen que saber para demostrar esto. Ellos me decían, necesitamos tal vocabulario, necesitamos tales estructuras gramaticales y el inglés nos va a servir para trascender una barrera comunicacional y poder utilizarlo en una red social y que personas de otros lugares que hablen inglés puedan ver en nuestra comunidad un ejemplo de algo que pueden ellos realizar en sus propias comunidades a pesar de que no compartamos la misma lengua. Entonces, eso va a trascender algo que es muy importante en la didáctica de lenguas. Por otro lado, utilizamos el segundo proyecto que se llamó el título Paw Patrol, que fue el grupo número 2. Ellos abordaron la temática de escasez de agua, la cual es una problemática que es muy constante en este tipo de pueblos. Y el producto final fue un video de TikTok hablando sobre el cuidado del agua. Este desarrollo de cómo lo llevaron a cabo fue diferente al grupo pasado, puesto que en este caso el resultado no fue en inglés, fue totalmente en español, pero el cómo llegaron a este resultado fue por medio de ver videos de TikTok en inglés y ver cómo se llevan a cabo el tipo de formatos que son formatos de corta duración en inglés. Entonces, cuando habían cosas que ellos no entendían, tanto para edición, porque la mayoría de los programas están en inglés, tanto para cómo entender un chiste que pueda salir o un meme y poder reutilizarlo en español, tuvieron que utilizar la lengua inglesa. Así que como ven, en este caso el inglés es una respuesta a la necesidad que ellos están planteando previamente y por medio de su contexto. Pasemos finalmente a los resultados preliminares. En primer lugar, tenemos que el examen de inglés, el examen ya no se pudo aplicar a los 26 estudiantes, por lo que les comentaba previamente, solamente se lo pudimos aplicar a 13 y estos fueron los resultados. 6 estudiantes aumentaron el nivel, un estudiante mantuvo el nivel, 8 estudiantes bajaron de nivel y un estudiante extra que no hizo el examen al principio. Sin embargo, el análisis aquí es el siguiente, donde 6 de los estudiantes que aumentaron el nivel, 4 estudiantes sí contestaron en orden ascendente. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de estos exámenes y en específico este examen está desarrollado para que al principio sean los contenidos evaluados más sencillos, el A1 podría ser, y al final los elementos, los contenidos más complejos de abordar, que son los de C1 o C2. Entonces, si un estudiante al principio le va muy bien y después va bajando, es que probablemente el examen lo hizo de forma más transparente. Sin embargo, si al principio tiene más problemas y al final les resulta tener mejores resultados, probablemente lo haya hecho al azar. Sin embargo, 4 de estos 6 estudiantes sí lo desarrollaron en forma ascendente, lo cual quiere decir que hubo obviamente un avance. Y de los 8 estudiantes que bajaron de nivel, ninguno de los 8 previamente había desarrollado el examen de forma ascendente. Sin embargo, posteriormente, uno sí lo pudo lograr de forma ascendente. Eso quiere decir que en este caso el azar no le dio tanto beneficio, pero sí logró que su conocimiento que se pudo haber desarrollado de forma ascendente. Obviamente aquí queda mucho análisis, sobre todo estadístico, de este tipo de exámenes, en lo cual trabajaremos prontamente para saber los resultados adecuados. El otro cuestionario que se realizó fue el MADE. En este sentido, como les mencionaba, es para saber la percepción que se tiene del inglés y se utilizaron distintos reactivos. Solamente vamos a ver 4 reactivos para no abordar todo el examen, pero por ejemplo, el reactivo uno era, el inglés puede servir en mi vida diaria. Podemos ver que antes de la experiencia pedagógica obtuvimos 23 estudiantes a favor y 3 en contra. Después obtuvimos 3 estudiantes a favor y 3 en contra. Los resultados son muy similares, lo cual pues nos deja ver que ellos saben que el inglés es importante para su vida, tanto para mejorarla como para tener un mejor trabajo, para ganar más dinero, para la razón que ellos consideren adecuada. El reactivo número 7 es, las clases que he tenido han sido interesantes. A favor, 15 estudiantes, en contra, 11 estudiantes antes de la MADE. Posteriormente, hubieron a favor 3 estudiantes y en contra 3 estudiantes. Cabe decir que estos exámenes se realizaron de forma anónima para que fueran lo más transparente posible y que realmente pudieran contestar de forma adecuada. Y pues se puede ver un incremento que las clases han sido interesantes, lo cual es obvio porque todos los contenidos y lo que ellos aprendieron partió desde su interés
primicio por parte del contexto. Finalmente pasemos a otro cerrado que es el reactivo número 10. Lo que aprendo en inglés se relaciona con mi vida o mi comunidad. En este caso, a favor tuvimos 10 estudiantes y en contra 16 estudiantes antes de la MADE. Posteriormente tuvimos a favor 10 estudiantes y en contra 6. Esto obviamente se relaciona a lo que mencionaba, que pues obviamente a pesar de que ellos al principio pensaran, ¿por qué en una comunidad que se habla una lengua indígena como es el Enguiba y español me va a servir el inglés? ¿Para qué me va a servir? Posteriormente a toda la experiencia MADE se dan cuenta que todo conocimiento que incluso puede ser el inglés, realmente tiene una repercusión en su contexto social. Ahora, una de las preguntas abiertas que utilizamos fue el reactivo número 15, donde se les pregunta, ¿qué te gustaría que fuera diferente en las clases de inglés? Podemos ver que en este caso se ven respuestas que son obvias y claras en todos los niveles de inglés, tanto en la universidad, tanto en primaria, que pueden ser que son aburridas, que se escribe mucho, que quisiera que dejáramos de escribir cosas innecesarias, que es algo que siempre está constantemente y que da claro un problema, no es significativo el aprendizaje que se tiene. Posteriormente, el examen cuando se realizó, la mayoría fueron que estaban de acuerdo. Hasta incluso llegaron a pedir que yo me quedara como docente en esa escuela. Por ejemplo, en el primer lugar vemos que dice que usted fuera nuestro profesor de inglés y que el profesor Philly ya no. El profesor Philly es un profesor de bachillerato general que da todos los temas a pesar de no ser especialista en ninguno en concreto. Sin embargo, esta es la situación que se vive en México y en los pueblos rurales al estar con ciertos organismos que imponen qué se tiene que enseñar y los contenidos que se tienen que presentar antes de primero priorizar el contexto social y a los estudiantes, como mencionábamos antes, la verticalidad. Por último, tuvimos al final una sesión en la cual tuvimos una reunión, tuvimos un convivio donde todos trajimos comida, fue algo muy bonito y una experiencia bastante fructífera y esto dio pausa a que nos diéramos nosotros el último eslabón de nuestra cadena, que es la praxis. La praxis freiriana, como la describe Freire, es acción y reflexión. No puede existir ningún cambio social si no existe acción y reflexión. Cualquier cambio, si solamente se utiliza una acción y no se reflexiona antes, durante y después de la acción, se convierte en simple activismo. Sin embargo, si solamente nos detenemos a platicar en reuniones o en cafeterías, tomando café, escuchando música clásica, solamente se va a quedar en una plática que va a ser burda, en un intelectualismo barato. Entonces, para que realmente exista un cambio, tiene que existir una acción y una reflexión constante, siempre acompañada. Y en este caso hicimos eso antes, durante y posteriormente. Algunas de las citas que pongo aquí son posteriores a esta reflexión que se hizo la última sesión donde tuvimos el convivio, donde podemos ver que los estudiantes dicen cosas como, si tuviéramos más compromiso, habríamos logrado más. El inglés sí me sirve para mejorar mi vida y mi comunidad. Podemos hacerlo mejor. Esto claramente me llena más que cualquier examen contestado perfectamente, porque esto trasciende el compromiso que se tiene como docente y como estudiante con respecto a lo que se está viendo, que es mejorar la vida, que es mejorar la situación en la que estamos, más allá de solamente aprender un currículum que es estático y que al final de cuenta es artificial. Por último, solamente quisiera despedirme con una reflexión final, que quisiera que si bien se dijeron muchas cosas en esta presentación, que nos quedáramos con esto, que es de Paulo Freire, uno de las personas que yo ocupo muchísimo y que es amplio investigador en pedagogía, y él desarrolla su obra magna, Pedagogía del Oprimido, que dice así: si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca, nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro David. Eh, David Hernández, muchas gracias, doctora Beatriz Jiménez, por la presentación tan interesante. Hay una pregunta muy encomiable, el proyecto, con muchos logros, susceptible de ser utilizado como ejemplo, ¿cierto? Bueno, hay una pregunta que hace el doctor Jafret al maestro David. ¿Qué retos encontraste durante la prosecución de objetivo de rebasar las barreras culturales, identitaria y de narrativa en las comunidades originarias para lograr la enseñanza del inglés como lengua cultural? Yo creo que una de las barreras que se tienen, que siempre están presentes, es la forma en cómo nos enseñan a enseñar y cómo nos enseñan a aprender.
que es algo que siempre está muy presente y que se ve reflejado. Porque, por ejemplo, cuando yo fui a enseñar a esta comunidad, uno tiene que ir con la mentalidad de que uno no les va a enseñar, realmente uno también va a aprender, uno va a formar algo social, porque al final de cuentas toda pedagogía es antropología. Entonces, cuando nosotros tenemos esta visión donde sabemos que los estudiantes no saben menos que nosotros y nosotros no sabemos más que los estudiantes, todo se vuelve de forma más sencilla. Alguna de las problemáticas que yo vi es que los estudiantes están muy acostumbrados a decir cosas como, esto va a valer en mi calificación al final, si hago esto, me lo va a contar para un examen, esto va a valer al final, le van a decir a mis papás si no vengo a la clase, y este tipo de cosas lo único que demuestran es la forma en cómo están adoctrinados para una forma de educación que pues es bancaria al final de cuenta y que, como lo repetía, es muy vertical. Cuando nosotros formamos la parte horizontal, la verdad es que no salieron mayores problemáticas. No sé si por ahí va un poco la respuesta. Gracias. Doctor Jeffrey. Sí, gracias, maestro. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hay una pregunta que le hicieron a la doctora Jiménez, que respondió en el chat. Dice, ¿cómo hacer proyectos significativos con alumnos de bajo nivel lingüístico? Esa es la pregunta. La doctora Jiménez respondió, durante el experimento, me tomó 5 sesiones en un curso sabatino porque me prestaban el curso. Posteriormente lo volví a implementar en un curso propio, en cursos semanales, y me tomó 4 clases de 1 hora, pero depende del tamaño de los grupos en realidad. Esa fue la pregunta. ¿Alguien más quiere participar con tiene alguna duda? La verdad, muy, muy, muy interesante el trabajo, maestro David, de las comunidades rurales. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces al maestro David Horacio Hernández Hernández, a la doctora Beatriz Jiménez López, su participación en estas 4 jornadas. Muchas Muchas gracias, maestra felicidades. Palacios. Muchas gracias a Muchas todos por su gracias. atención. Muchas Les gracias. agradecemos mucho. Gracias. Gracias a ustedes, Marta.